Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre los usos de la Y. Los usos de la Y son variados y a veces solemos confundirlos con los usos de la doble L, porque su sonido es similar. Vamos a explicarlos teniendo en cuenta, por un lado, los verbos que se escriben con Y y por otro lado, el resto de las palabras que se escriben con Y. Vamos a empezar con los verbos que se escriben con Y. ¿Cómo sabemos que un verbo se escribe con Y y no con doble L? Pues bien, se escriben con Y las formas de los verbos que no tienen ni Y ni doble L en el infinitivo. Esto dicho de esta manera quizás pueda resultar un poco confuso. Vamos a verlo con estos ejemplos. Fijaos, la primera forma, vayamos. Vayamos se escribe con doble L o con Y. Pues si hacemos caso a la norma, tenemos que saber cuál es el infinitivo, que el infinitivo es ir, y tenemos que ver si en este infinitivo hay una doble L o una Y. En caso de que no haya ni doble L ni Y, esta forma de este verbo se escribe con Y. ¿El verbo ir tiene doble L o Y? No, ¿verdad? Por tanto, vayamos, se escribe con Y, no con doble L. ¿Y qué pasa con el siguiente? Sellé. Sellé se escribe con doble L o con Y. El infinitivo es sellar. ¿Este infinitivo tiene doble L o Y? Sí, ¿verdad? Tiene doble L. Entonces, si el infinitivo tiene doble L, la forma de este verbo, ¿con qué se va a escribir? ¿Con doble L o con Y? Infinitivo doble L, la forma doble L. Selle se escribe con doble L. Continuamos. Oye. Oye se escribe con doble L o se escribe con Y. El infinitivo es oír. Oír no tiene ni una doble L ni una Y en este infinitivo. Entonces, si no tiene ni doble L ni Y, ¿qué es lo que pasa? Que oye se escribe con Y. En el caso del siguiente, cepillo. Yo cepillo a mi perro, por ejemplo. ¿Se escribe con doble L o con Y? El infinitivo de cepillo es cepillar. Si os fijáis, cepillar lleva una doble L en su infinitivo. Por tanto, si el infinitivo lleva doble L, esta forma del verbo también se tiene que escribir con doble L. Y vamos con el último ejemplo. Construyó. Construyó se escribe con doble L o con Y. Vamos a ver cuál es su infinitivo. Su infinitivo es construir. Si nos fijamos, en la palabra construir no hay ni una doble L ni una Y. ¿Qué quiere esto decir? Pues que si en el infinitivo no hay ni Y ni doble L, esta forma se escribe con Y. Resumiendo, cuando nos encontremos con una forma del verbo y no sabemos si esa forma se escribe con doble L o con Y, lo que debemos hacer es recurrir al infinitivo. Si el infinitivo se escribe con doble L, como por ejemplo sellar o cepillar, esa forma se escribe con doble L. Si en el infinitivo no hay ni una doble L ni una Y, entonces esa forma se escribe con Y, como el caso de vayamos, ir no tiene ni L ni Y, como el caso de oye, oír no tiene ni L ni Y, y como el caso de construyó, porque construir no tiene ni L ni Y. Pasamos ahora al uso de la Y en otro tipo de palabras. Fijaos, escribimos con Y las palabras que tienen la sílaba yek. Cuando escuchemos yek, ese yek lo escribimos con Y, no lo escribimos con dos L's. Y lo mismo va a pasar con las palabras que empiecen por ad y un sonido Y o L, va a ser Y, dis y ese sonido Y o L lo vamos a escribir con Y, y sub y ese sonido Y o L que también vamos a escribir con Y, no con L. Y por último también se escriben con Y las palabras que terminan en el diptongo ai, ei, oi, ui. Estos diptongos van a ir con una Y, no con una I latina, aunque hay excepciones, como por ejemplo fui. Fui termina en U I latina, no en U y el sonido es uy. Pero salvando estas excepciones, el resto de las palabras van a seguir estas reglas. Para comprenderlas mejor, vamos a verlo con estos ejemplos. La primera de las palabras, trayecto, ¿se escribe con doble L o se escribe con Y? Pues si prestamos atención a la norma que acabamos de aprender de que una palabra cuando lleva la sílaba yek, esa yek se escribe con Y y no con doble L, trayecto
Proyecto se escribe con Y y no con doble L. ¿Veis? Yek, Y-S, yek, yek, yek. Podemos dudar, yek es con Y o yek es con doble L. Yek es con Y según la norma ortográfica. Continuamos. Subyacer se escribe con doble L o se escribe con Y. Hemos dicho que cuando una palabra empieza por sub y a continuación tiene ese sonido que confundimos, que no sabemos si es L o Y, siempre va a ser Y. Aquí tenemos subyacer. Ese yacer podemos confundirlo y podemos decir, bueno, ¿esto es con Y o es con L? Sub más ese sonido Y o L se escribe con Y. ¿Qué pasa con la siguiente palabra? Eloi. Eloi termina en el diptongo oi. Hemos dicho que cuando una palabra termina en ese diptongo, escribimos Y. Hoy, el sonido hoy, eloi, esa I va a ser una Y, no va a ser una I latina. Y continuamos con inyección. Con inyección, si os fijáis, pasa lo mismo que con trayecto. Tenemos ese sonido yec. Inyección, inyección. Y ese sonido es el de la Y, no el de la doble L. Y en la siguiente palabra, hoy, volvemos a tener ese diptongo al final, hoy. Entonces, hoy lo escribimos con Y o lo escribimos con I latina. Cuando una palabra acaba con ese diptongo, hoy, lo escribimos con Y. Y lo mismo pasa con rey. Fijaros, sonido EI. Cuando una palabra termina en ese sonido EI, esa I va a ser una Y, no una I latina. Y vamos a la siguiente palabra, adyacente. Había una norma que nos decía que cuando una palabra empezaba por ad y le seguía ese sonido que no sabíamos si era Y o doble L, escribíamos una Y. Adyacente. Esa ya puede ser una doble L o puede ser una Y. La norma nos dice que tiene que ser una Y. Y terminamos. Proyecto. ¿Qué pasa con proyecto? Pues que tiene una sílaba con el sonido yec. ¿Verdad? Yec. Proyecto. Pues esa sílaba se escribe siempre con Y, no con doble L. Como veis, para saber si una palabra se escribe con Y o con doble L, lo que debéis hacer es prestar atención a estas reglas ortográficas.